La primera en presentar en este bloque es Claudia Piesque de Argentina. Vamos a comenzar con su presentación. Empezar desde acá al principio. Sí. Bueno, buenos días a todos y todas. Y antes que nada quiero hacer un gran agradecimiento a CEJA por la posibilidad que me da en esta oportunidad de exponer el desarrollo de lo que nosotros estamos haciendo en la provincia de Formosa, Argentina. Y sobre todo por la enriquecedora experiencia que recojo y me llevo de estos 3 días que estuvimos acá desarrollando y donde las presentaciones de todos los ponentes, realmente de todos los expositores, fue excelente y para mí significa una grata experiencia poder recoger esas experiencias porque de algún modo también nos ratifican que el rumbo que estamos tomando nosotros desde nuestro lugar, desde nuestro pequeño lugar, significa que estamos encaminados en la senda correcta, porque de todas las anteriores exposiciones siempre hemos ido recogiendo ciertos principios procesales que son los que se dan a lo largo del proceso y en la cual todos coincidimos. Una vez efectuada el agradecimiento, paso a desarrollar la ponencia que me toca exponer y es oralidad en el proceso más notificaciones de oficio es igual a una justicia eficiente en plazo razonable. ¿Por qué el título? Quisiera explicar brevemente. Porque la oralidad en el proceso, si bien todos sabemos que es un método que se incorpora al proceso y con eso no es la solución de todo, pero en esta oportunidad y ahora cuando yo lo desarrolle más adelante al programa que nosotros estamos trabajando en la ciudad de Formosa, van a ver que existe algo no novedoso porque en todo proceso existen notificaciones, pero nadie ha hablado aquí del tema de las notificaciones de oficio. Y eso yo creo y de lo que he estado estudiando a lo largo del tiempo en que nos decidimos a encarar esta reforma, no se ha tenido con la dimensión, no se lo ha tomado con la dimensión que tiene y la implicancia negativa que arroja al proceso las notificaciones en cuanto a su demora. Así también me he preguntado si la oralidad en el proceso civil implica un regreso a las fuentes o la era posmoderna con el constitucionalismo mediante exige este cambio. ¿Y por qué estas preguntas? Porque lo ha desarrollado tan bien que la verdad que me exime de mayores comentarios y detenimiento, tanto Giovannini, que me sacó ya la mitad de la ponencia ahí cuando expuso tan detalladamente y bien sintéticamente lo expuso a cada uno de los intervalos en el tiempo en el que se nace con un proceso oral, como es en la época de los romanos, se continúa luego en Grecia, posteriormente con la influencia del derecho canónico, la influencia de la intervención estatal, pasamos ya al proceso escriturario, pero donde después de ese proceso romano, donde eran las características más relevantes, la simplicidad de las formas, la oralidad, la concurrencia ante el magistrado del actor y del demandado, donde también lo sintetiza muy bien Andrea Meroy cuando señala que esa concurrencia de traer al demandado en presencia del juez, del magistrado en ese caso, después concurrían ante el juez, significaba un acortamiento de tiempo y donde las partes con los testigos también declaraban ante el magistrado y donde esa necesidad de declarar era a los efectos de decir esa verdad, por cuanto lo hacían público. Y si lo hacían público significaba que estaban diciendo la verdad y se comprometían ante la sociedad. Pero posteriormente, como ustedes saben, y si nos detenemos a estudiar la verdad y las formas jurídicas de Michel Foucault, vamos a ver cómo nace todo este proceso de estudiar la sociedad a través del derecho. Ahí vamos a ir incursionando y viendo ese largo proceso de intervención estatal y el
quizás es muy dura la palabra, pero el degeneramiento del proceso en cuanto a que con esa influencia que tiene desde el poder económico y de la Iglesia, terminamos en un proceso escriturario que es el que recogemos hasta nuestros días y que se vuelve farragoso, lento, burocrático, inentendible para el ciudadano común. Es decir, como derecho, y si apuntamos a la justicia, nos alejamos de la sociedad con un proceso con esas características. Tratado esto, y que también lo han expuesto ayer el doctor Oteiza muy bien en cuanto al desarrollo que hizo del derecho español, los antecedentes de la colonia, y que en ninguno de los países latinoamericanos podemos escapar de ese ADN común que tenemos en cuanto a que ese resabio que nos quedó como colonias de España, hasta el día de hoy lo vemos en los procesos. Y entonces mi pregunta es si cuando hablamos de oralidad, hoy estamos regresando a las fuentes en cuanto a la oralidad que pregonaban los romanos, obviamente en los tiempos actuales. Eso valga la aclaración. Es de destacar que 6 siglos imperó ese proceso en España, tal cual fue concebido originariamente, más allá de las posteriores reformas, que es lo que trataba de hacer la expositora de España, mientras que en el derecho germánico conservaron ese proceso oral, como también Volcker lo estuvo explicando perfectamente, porque la verdad que cuando he visto ese desarrollo me permitió decir, bueno, quiere decir que nosotros no nos hemos alejado de eso y conservamos esa estructura procesal en nuestro proceso actual, siguiendo gran parte del derecho germánico y de lo que en Austria también con Franz Klein lo había implementado a través de la ley procesal austríaca. Pero hoy, a nuestros días, y después de tener 4 siglos aquí en América con ese proceso, nos damos cuenta, y creo que todos los procesalistas lo han dicho ya, que la reforma es necesaria, más allá de lo que ayer se comentaba en cuanto a que para qué queremos una reforma. De lo que yo sí estoy segura es de que la reforma es necesaria en cuanto a que, como decía Einstein, si siempre haces lo mismo y tenés este resultado, es realmente imposible que si no cambiamos, no va a cambiar el resultado. Y el resultado está a la vista en cuanto a que la justicia, el gran descreimiento que tiene hoy en la sociedad, me parece que pasa justamente por la falta de credibilidad debido a la gran mora judicial que tenemos. También se dijo, y permítanme 2 minutos más antes de entrar a la ponencia, y no comparto mucho en cuanto a que no es importante tanto el tema de la rapidez. Yo creo que la rapidez en tener un proceso en plazo razonable, en tiempo oportuno, es muy importante. No sé si el 80%, si hacemos un porcentaje en cuanto a la importancia, porque hoy por hoy la gente no está ya dispuesta a esperar los tiempos de la justicia. Y eso también apunta cómo nació nuestro programa de oralidad. No está dispuesto a esperar el justiciable porque vivimos en una era de la posmodernidad, por eso también la pregunta cuando yo decía si la era posmodernidad con el constitucionalismo existe este cambio. Los tiempos que corren, donde la vertiginosidad del tiempo es cada vez más acelerado en cuanto a que el ciudadano, como dije, no está dispuesto a esperar porque vivimos en una era de la tecnología donde celebramos un contrato con un ciudadano de otro lugar del planeta, donde recibimos mail que nos confirman ya un contrato en cuestión de segundos. Realmente que la justicia estemos transitando, y como decimos nosotros en nuestro país en la época de las carretas, realmente no llegamos a ningún lado y los resultados siempre llegan tarde. Al ciudadano de hoy en día, al ciudadano de a pie, no le sirve. Y creo que por eso también las grandes empresas no se someten a la justicia, sino van al arbitraje, porque saben que de esa manera logran solucionar su conflicto en el tiempo acuciante que es para ellos encontrar una solución. Si no, ya no sería una solución. Dicho esto, y pasando a
lo que señalaba en cuanto a si la era posmoderna con el constitucionalismo produce esta necesidad de implementación de un cambio con el método de la oralidad. Y como bien lo dice Andrea Meroy cuando dice, hoy la oralidad es una garantía, y yo digo una garantía constitucional, le agregaría. Una garantía constitucional por cuanto en América Latina, con los procesos de transformación de los estados hacia un estado de derecho, llegamos en las últimas reformas constitucionales y los estamos viendo hoy por hoy en el proceso civil. Bien lo comentaron que empezó todo esto con las reformas en materia penal debido a esos cambios y profundas transformaciones en los sistemas jurídicos. En Argentina tenemos el bloque de constitucionalidad que lo llamamos en función de que conforme al artículo 75, inciso 22, tenemos una ampliación de derechos que llegan hoy por hoy al ciudadano y donde a su vez con los pactos internacionales de la cual Argentina ha suscrito el Pacto Internacional de San José de Costa Rica, el Pacto Internacional de Derechos Humanos, las reglas de Brasilia que la estuvieron tratando, citando solo estos tres, podemos ver que tenemos una consagración de nuevos derechos y garantías, como dice la Filmina, de tercera y cuarta generación, tenemos la tutela de derechos difusos y colectivos, tenemos los derechos del consumidor y usuario en general, que nosotros en Argentina ya tenemos 2 leyes con respecto a la Ley de Defensa al Consumidor, la 24240 primero y posteriormente, años después, otra ley que la reforma ampliando y estableciendo mayores garantías al usuario. Y así tenemos que la constitucionalización de las garantías como amparo, habeas data y amparos que permanentemente la gente hoy, porque no puede esperar ese proceso ordinario, termina recurriendo como una opción al amparo, cuando en realidad, si uno aplica stricto sensu la ley de amparo, no sería factible de transitar a través de un amparo, pero es por la rapidez que es lo que necesita hoy el ciudadano. Así, creo que con el método de la oralidad y con todas las características que ya hemos visto desarrollada plenamente por los demás expositores en cuanto a lo que implica imponer el método de la oralidad en el proceso, creo que cumpliríamos con, desde el vamos y con una garantía constitucional, con la operatividad de los derechos y garantías de los tratados y convenciones internacionales. Y si nosotros nos atenemos a lo que dice el Pacto de San José, claramente señala que toda persona tiene derecho a ser oída, dice, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente. Ese derecho a ser oído significa que el juez lo escuche, no hay otro modo, no es a través de un proceso escrito. Significa, y también lo señaló, creo que en el día de ayer, uno de los expositores, cuando señalaba que la traducción, Felipe Marín fue, cuando señalaba que esa traducción significaba más que eso, incluso el proceso en audiencia, es decir, hacer oído en una audiencia, lo cual nos está imponiendo nuevamente que la senda es para la oralidad y no hacia un proceso escriturario, debido a las garantías que impone un proceso oral donde tenemos inmediación, concentración, contradicción, transparencia, inmediación del juez con las pruebas y demás. Bueno, como dije, la era tecnológica e informática nos apremia los efectos de resolver estas cuestiones y dar una respuesta rápida y eficiente y cumpliendo con las garantías del debido proceso y la defensa en juicio. Bueno, yo, aclarado esto, quiero señalar que todos los expositores anteriores estuvieron hablando y gratamente en cuanto a que ya lo están implementando con una reforma a los códigos procesales. Les aclaro, en Formosa es, para que se ubiquen, los argentinos obviamente saben dónde está Formosa y lo que es esta provincia en cuanto a su población y demografía y demás. Pero para los demás, el auditorio, les aclaro, es una provincia del norte argentino que tiene una población de aproximadamente en la ciudad de Formosa 250.000 habitantes, en el cual funcionamos 6 juzgados de primera instancia,
solo 6 y estamos hace 20 años con 6 juzgados de primera instancia. Tenemos una estadística de causas de 8.000 expedientes en trámites. Aquí no tenemos una reforma como están implementando todos, pero eso no nos detuvo. Nosotros igual seguimos adelante y tuvimos el acompañamiento del Superior Tribunal de Justicia, la Corte Provincial. Entonces, la implementación del programa de oralidad salió a través de acordada. Porque así como la gente, y nosotros también somos gente, no podemos esperar los tiempos de la justicia, menos aún podemos esperar los tiempos del legislador. Entonces se decidió implementar el programa y surge a través de una acordada, que es un programa piloto con una vigencia de 1 año que comenzó a partir del 1 de junio, cuando tendría que haber comenzado a partir del 1 de febrero de este año, y debido a las cuestiones de infraestructura no estuvieron listas, pero empezamos a partir del 1 de junio. Ese programa piloto implementa el método de la oralidad para causas donde se aplican todos los principios, como ustedes están viendo ahí, y porque el tiempo acucia voy a ir un poquito más rápido. Donde en ese programa piloto ingresan todas las causas de conocimiento que se hayan iniciado a partir del 1 de junio, que tengan una cuantía de hasta 2.000 IUS. Hoy por hoy el IUS está en la provincia de Formosa 313 pesos argentinos. Traducido al dólar, me pierdo con tantos dólares que nosotros tenemos hoy por hoy, así que serían aproximadamente $20 al cambio oficial, al cambio real. Bueno, tienen que tener una cuantía hasta 2.000 IUS, con los cuales las causas de conocimiento, la mayoría son daños y perjuicios. Esas causas de conocimiento, ustedes fíjense, en un accidente de tránsito rondan en una suma bastante, abarca un abanico de procesos que incluyen las causas de daños y perjuicios. Son las más y no las menos las que ingresan. La complejidad y el consentimiento de las partes, esos son los requisitos. ¿Qué aplicamos dentro de ese programa? Bueno, se aplica con ahínco las facultades que tiene el juez y debido a que como surge a través de una reforma de incorporar el método, yo siempre les digo y les aclaro a los abogados, pero como acá los abogados que están no van a ir a litigar allá, les digo, es una reforma en cierta manera en cuanto a que se incorpora el método de la oralidad, pero no reformamos el código. Surgió a través de una acordada. Por ende, para evitar cualquier tipo de cuestionamiento de constitucionalidad, lo que hacemos es aplicar el método de la oralidad aplicando el código a rajatablas. ¿Qué quiere decir esto? Todas las funciones que tenemos en los artículos donde se establecen las facultades ordenatorias, instructorias y sancionatorias del juez, los aplicamos allí. Es decir, se pasa de una etapa a la otra sin esperar que la parte solicite eso. Las notificaciones, como les dije, que es trascendental, se realizan de oficio. ¿De cuáles? De los actos trascendentales del proceso. Notificación de demanda, notificación de audiencia preliminar y notificación de prueba, de audiencia de prueba. Lo novedoso, se incorporó la audiencia de prueba. Entonces, con el mismo esquema procesal que un poquito más, un poquito menos, cada uno lo fue señalando, tenemos hoy por hoy 2 audiencias, la audiencia preliminar y la de prueba. Es decir, que nosotros, una vez que está trabada la litis, en un plazo no mayor a 20 días se está fijando la audiencia preliminar. En esa audiencia se insta a las partes a conciliar. Y dentro del Poder Judicial existe una oficina que se llama CRAC, que es Centro de Resolución Alternativa de Conflictos, que está compuesto por mediadoras u abogadas mediadoras. Entonces, la llamamos a la abogada mediadora y como modus operandi para que las partes no se inquieten, porque como no está prevista la mediación obligatoria en mi provincia, en el país prácticamente no está, en ese caso entonces se lo cita a la hora de la audiencia, se respeta que la hora de la audiencia comience, siempre fue la metodología del juzgado, pero más aún ahora, se respeta la hora, el comienzo de la hora de la audiencia y entonces se insta a las partes una conciliación con la mediadora. Si la mediadora no logró
ningún tipo de acuerdo, entramos a la sala de audiencia y para lo cual se han acondicionado salas de audio registración de audiencia. Entonces, toda la audiencia preliminar y la audiencia de prueba, sí, toda la audiencia preliminar y la audiencia de prueba se realiza a través del método de la audio-video registración de la audiencia. Esto queda luego guardado en los sistemas del Poder Judicial y en los sistemas del Poder Judicial para que si la parte quiere llevarse ese CD, trae un CD virgen y nosotros se lo entregamos al otro día. Lo único escrito que hacemos, que el mismo sistema INVIT creo que se llama, no recuerdo bien el nombre, pero es un sistema que fue adquirido con una tecnología de avanzada, se recepciona el acta circunstanciada, en la cual el mismo sistema no nos permite ni siquiera cambiar el horario de comienzo de la audiencia. Se abre el sistema con la apertura de la audiencia y ya la máquina establece el horario reloj que es el que está conforme al tiempo actual, ¿no? Y ahí se deja solamente constancia de la presencia de las partes y de las pruebas que se ordenan producir. Decidimos de las pruebas que se ordene producir a los efectos de facilitar el expediente cuando se está luego controlando las pruebas que se han realizado. Posteriormente, si es que ahí en ese caso no se logró, como dije, la conciliación, determinamos los hechos controvertidos y a probar y las pruebas a producir. Y ya en el mismo acto se fija la audiencia de prueba y también en el mismo acto se notifica a todas las partes presentes. Entonces nos obviamos un paso más que es notificar esa audiencia de prueba. Y quedan todos notificados, el que vino y el que no vino, porque en la primera audiencia preliminar se le hace saber cuáles son los apercibimientos legales y de lo que se priva en el caso que no venga la audiencia. Como dije, esto requirió mucha capacitación, que es otro de los temas cruciales, y se capacitó a la gente, estos fueron los objetivos del programa, a todo el personal se capacitó y como también estaban interesados otros empleados judiciales de otros juzgados, no solo del mío, también venían a los cursos de capacitación y tomaban conocimiento, porque genera, más allá de que generó mucha resistencia, porque al cambio todos los seres humanos parece que le tenemos miedo, hoy por hoy se están dando cuenta y están viendo los resultados. Fíjense ustedes que con este tema de notificar de oficio, que primero nosotros decíamos, no, pero doctora, o sea, los empleados del juzgado, ¿cómo nosotros le vamos a hacer el trabajo al abogado? Es lo primero que decían. Le digo, pero nosotros si le hacemos el trabajo al abogado o no, no nos interesa. Yo creo y estoy muy convencida que si el Estado tiene el monopolio del servicio de justicia, el servicio de justicia tiene que ser eficiente y de calidad. No podemos estar recostándonos en la negligencia del abogado porque los que quedamos mal somos nosotros como Poder Judicial del Estado. Entonces, el resultado tiene que ser rápido, tiene que ser eficiente, tiene que ser eficaz y la gente tiene que saber lo que estamos haciendo. Entonces, el hecho de hacer o no una cédula más o menos no nos cambia a nosotros porque con la tecnología incorporada que tenemos ganamos mucho tiempo y en la medida que sale el auto de apertura del proceso de la demanda, ya directamente se imprime la cédula y lo que se hace es notificar. Y también hemos ganado mucho tiempo porque con el uso de la tecnología logramos que organismos que nosotros vía mail cursamos notificaciones como son Tribunal Electoral, Policía, Registro Civil, se les manda a través de un mail el pedido del domicilio de alguna de las partes. Y con una nota de secretaría directamente se deja constancia en el expediente haciendo saber que ese es el domicilio de la parte demandada y ya nosotros mismos notificamos esa demanda. Porque lo que nos interesa es tener trabada la litis en tiempo y forma. Así que nos evitamos estar controlando una cédula que si la hacemos nosotros con una plantilla preimpresa sabemos que está bien, es cambiar los nombres nada más. Entonces, no es que perdemos tiempo, ganamos tiempo. Un empleado que lo tenía controlando cédulas, esa cédula directamente el que la hizo ya no la controla nadie más. Entonces, el recurso humano, el tiempo hombre, quedó ganado. Lo que saqué de acá, lo gané en este otro lado.
y ya está produciendo en otro tipo de actividad. Bueno, con las notificaciones de oficio, como les digo, hemos ganado mucho tiempo y logramos que se dan estos escenarios que les estaba señalando en cuanto a que existe algún problema con el domicilio, con algún defecto de la demanda, se intima la parte para que subsane en el plazo de 3 días. Si no lo subsana, ¿cuál era nuestro apercibimiento? Porque no me puedo escapar del código. Nosotros estamos dentro del contexto del Código Procesal Civil y Comercial, que sí prevé la audiencia preliminar porque nuestra última reforma fue en el 2002 y prevé la audiencia preliminar. Todas las juezas, somos todas mujeres de los 6 juzgados. Bueno, que el último hombre se fue al Superior Tribunal y ahora ya se jubiló, así que somos 6 jueces mujeres. Todas, yo sé, me consta que concurren a la audiencia preliminar, porque es una prácticamente camada de jueces que no vienen con el anterior código que la audiencia preliminar la tomaba, no existía, perdón, la audiencia preliminar, entonces la audiencia la tomaba cualquiera que era la prueba o la testimonial. Hoy por hoy, con la reforma que ya tenemos desde el 2002, teníamos la audiencia preliminar y en consecuencia lo único que hemos incorporado acá es la audiencia de prueba. ¿Al efecto de qué? De celebrar una audiencia tipo vista de causa donde concentramos toda la prueba. La testimonial, la confesional, se incorporan los documentos que, como en la mayoría de del derecho comparado y de los otros códigos de provincia nuestro, hoy la demanda y contestación tiene que venir ya acompañada de toda la prueba documental, salvo honrosas excepciones. Entonces, nosotros a partir de ahí, ya directamente lo que hacemos es fijar la audiencia de prueba y se recepciona la misma con una nueva, otra vez, intervención de una mediadora del CRAC, que ya la tenemos presente ese día ahí, y en el caso que no concilie la mediadora, vamos a la sala de audio registración de audiencias. Yo nuevamente insto a las partes y propongo fórmula, digo yo y me pongo a la cabeza porque es en el juzgado a mi cargo que se está haciendo este programa piloto. Insto a las partes nuevamente a una conciliación y en el caso que así no sea, directamente se procede a recepcionar la prueba confesional, la testimonial, ya tenemos agregadas las pruebas documentales, las informativas que se producen en ese lapso que no es mayor de 90 días para cumplir con lo que dice nuestro Código Procesal, que es 40 días el plazo de apertura de prueba. 40 días hábiles que en la realidad de hoy no se cumple, podría afirmarlo en ningún juzgado. Porque el tema de las diligencias, de notificaciones, de pedidos de informe, que también lo señalaron, a veces un pedido de informe demora 1 año que contesten. Nosotros hemos hecho charlas con los otros poderes del Estado para que sepan que estamos dentro de este programa. Y a su vez, en la carátula del expediente, viene con una carátula de otro color a los efectos de que se individualice en el juzgado rápido ese expediente. Como también cuando se manda un oficio, en el oficio también se hace saber que este expediente está incluido en el programa del POF, que le llamamos. Entonces, en el programa del POF, con esa leyenda que se individualiza, los otros organismos del Estado hasta ahora han cumplido, la policía, el registro civil, nos mandan los informes más rápidamente. Y también otro tiempo que demora, son pequeñas cosas, pero que si uno va sumando los diferentes tiempos procesales, es lo que arroja que terminemos en un proceso de 3, 4 y a veces 5 o 6 años. Porque cuando teníamos una notificación, ejemplo, al perito, el perito se lo notificaba con una cédula, que había que esperar que traiga la parte, luego observar si estaba bien o mal, esperar que el perito venga a aceptar el cargo. Hoy se requirió a todos los peritos y a todos los abogados que identifiquen su correo electrónico y su número de teléfono. El Superior Tribunal hace un mes atrás, debido a la insistencia, y como dijo hoy Romina, hay que insistir, que en algún momento te escuchan, nos proveyó también un teléfono, un celular, a los efectos de que ese celular sale el número en la página y entonces si uno quiere mandar un mensaje para preguntar qué ocurre con esto, con aquello, se hace la audiencia, no se hace, ya está el oficio, nos mandan mensaje y la Secretaría contesta. Entonces ese celular está abierta la línea en todo el horario judicial hábil a los efectos de cualquier consulta, tanto de la parte de los testigos, de los peritos. Y al perito se lo notifica
si bien, como dice el código, mediante cédula, pero también una vez que sale la cédula, directamente la Secretaría ya le cursa un correo electrónico para saber si va a aceptar o no el cargo, porque muchas veces ese perito tiene alguna objeción y no puede aceptar el cargo. Entonces, si no va a aceptar el cargo, ya Secretaría deja una nota en el expediente haciendo saber que ese perito designado no va a aceptar el cargo, con lo cual ganamos tiempo otra vez, si ustedes se dan cuenta. ¿Por qué? Porque ya con ese informe yo designo un nuevo perito. Y en el caso de que el perito no sea un perito que haya en la lista oficial de peritos que nos manda el Superior Tribunal de Justicia, nosotros en ese caso también hacemos saber a la parte que cuando concurra a la audiencia preliminar deberá munirse de varios nombres de peritos, ejemplo, un perito en estética, un médico que sea especialista en cirugía estética. No tenemos un médico que sea especialista en cirugía estética dentro de la lista oficial, pero si tengo un juicio de mala praxis, necesito ese médico especialista en cirugía estética. Con lo cual, se le hace saber a la parte que no consta y esa lista oficial de perito está a su disposición y que deberá concurrir a la audiencia con un nombre alternativo para designarlo ya en la audiencia. Me evito sustanciar y en esa misma audiencia, ya directamente si la parte contraria consiente, procedemos a designar ese perito. Y así vamos sumando todos estos hitos procesales hasta lograr entonces achicar lo más posible el tiempo para llegar al dictado de la sentencia. Otra alternativa que hemos utilizado también es que cuando finaliza el periodo de prueba, en esa audiencia de prueba, ya el código prevé, como la mayoría de los códigos de nuestro país, que las partes procederán a formular los alegatos de la prueba en un plazo de 6 días cada uno. Bueno, en ese caso nosotros hemos previsto que en la misma audiencia, si quiere, una vez finalizada, puede hacer el alegato in voce. Y si no lo quiere hacer, queda sujeto al plazo que le establece el código. Y si va a manifestar que no va a realizar alegato, en el caso que las dos partes, o una sí y otra lo haga in voce, directamente se cierra ahí y ya concluye el expediente y pasa a sentencia. Que comento con gran beneplácito, el primer expediente que tuvimos, y ahí lo están viendo, se inició en un proceso de desalojo el 1 de junio de este año y finalizó el 19 de noviembre de este año con un dictado de un auto interlocutorio de homologación, porque en la segunda audiencia, en la de prueba, se ha conciliado. Y también tiene sus características propias y me gustaría en 2 minutitos más, ya dejo el micrófono, comentarles. Este proceso no solo concluyó el desalojo, porque el demandado ya había iniciado interín un proceso de pago por consignación de los alquileres reclamados en otro juzgado. Se logró conciliar en la segunda etapa, o sea, en la audiencia de prueba, y cuando llegamos a la sala de audioregistración, porque la etapa conciliatoria no se registra, se conserva lo que significa dentro de los principios y términos de la mediación la confidencialidad, eso no se audioregistra, sino que cuando logran el acuerdo sí comienza la audiograbación. Hemos tenido la satisfacción incluso que la parte, cuando se le explicó que su expediente era uno de los que había culminado y uno de los primeros que finalizaba, se paró, pidió la palabra y el demandado, no el abogado, el demandado dijo: la verdad, doctora, que estamos muy satisfechos porque incluso nos hemos arreglado y nos hemos pedido perdón mutuamente porque se nos ha ido de las manos la cosa. Así que quedamos satisfechos y nos vamos con la solución a la casa. Eso creo que fue una satisfacción que excede la labor diaria que uno recoge todos los días para decir, bueno, estamos en la senda correcta. Las resistencias las tenemos, sí, desde adentro, lamentablemente, porque nadie quiere salir de su zona de confort y entonces cuestan hacer los cambios y me parece que el trabajo en el cual tenemos que trabajar todos significa en el compromiso asumido de para qué estamos, para qué nos designaron jueces, si no es para ser un servidor público más y brindar un servicio de justicia acorde a las necesidades de la gente y a los tiempos actuales. Nada más y muchas gracias.
Muchas gracias, Claudia. A continuación viene la presentación de Oscar Mago de Venezuela. Un segundo, por favor. Entonces, hay dos cosas allí. Las que dice Mago. Hay un Word que lo vamos a poner primero. ¿Este? Ajá, en página completa, ¿no? Ajá. ¿Y así está bien? Si lo pones, bueno, en página completa para que se vean así. ¿Cómo se hace? En vista. Aquí en vista. Ajá. Y allá en página completa. Segundo. Ese. ¿Ese? Ujú. Pero ahí salió. A ver, dame un segundo. Ahí se ve. Bueno, está bien, vamos a ir viendo. Muy buenos días. Antes de comenzar, quisiera dar mi agradecimiento al personal de CEJA, al doctor Jaime Arellano y el equipo que tan amable ha sido, realmente un trato excepcional y que nos ha facilitado todo. María José, Vanessa, Lorena, Juan José, Marco, Leonel, Consuelo, Paula, Marcela y Sandra. Distinguidos ponentes, expositores y asistentes. Les voy a relatar una experiencia que ya este 21 de diciembre casualmente cumple 27 años de trabajo continuo, claro, con ciertos baches, con ciertos lapsos, pero ha habido continuidad en cuanto a la preparación, a la ejecución de lo que llamamos los tribunales vecinales de paz. En 1988, el 21 de diciembre, fundamos la Asociación Civil Constitución Activa y luego con miras a implantar un tipo de justicia que diera solución al desastre que es la justicia oficial venezolana, es decir, la justicia procesal, que era y que sigue siendo, lamentablemente, a pesar de reformas y nuevos códigos y todo. Entonces, redactamos un proyecto de ley que se llamó Ley de Tribunales Vecinales de Paz, basado en que los vecinos debían participar todo el tiempo. No sé realmente de dónde lo sacamos, pero se nos ocurrió que debía ser así, porque el tema participativo no había sido introducido todavía en la Constitución ni tampoco en muchos trabajos teóricos. Sin embargo, comenzamos a hacer unas conferencias introductorias. Pensábamos que después de las conferencias íbamos a lograr que entonces las comunidades postularan sus jueces de paz y luego entonces un proceso electoral. Por supuesto que eso no pasó nunca pasamos de la primera conferencia introductoria. Entonces, finalmente, en 1990 nos dieron la oportunidad en el Consejo Municipal de Caracas de hacer un simulacro de cómo puede funcionar la justicia de paz vecinal, con la intervención de los vecinos en todo el proceso de hacer justicia. Es decir, el principio de que la justicia nace del pueblo, pero no es una emanación así sulfurosa como en los cementerios de noche, sino un hacer justicia realmente, es decir, que no solamente emane, sino que también lo pueda hacer la comunidad. Entonces, claro, yo lo que voy a proponer es altamente subversivo a la mente del procesalismo tradicional, pero sin embargo quiero recoger algunas cosas muy interesantes que he escuchado acá, y como tuve que cambiar toda la estrategia de esta presentación, porque yo venía preparado para 1 o 2 horas de exposición con videos y todo. Entonces, bueno, vamos a tratarla de reducir y entonces tuve que hacer una síntesis. Entonces, por eso la primera parte va a ser en Word. No me voy a extender en la explicación de las cosas, sino que van a estar allí para que dejarlas fijadas con el principio de que lo que se escucha
Generalmente se recuerda, si acaso, el 6%, pero lo que se ve se recuerda más del 50%. Entonces vamos a proceder a verla. ¿Lo paso yo mismo? Muy bien, entonces yo quisiera sintetizar los principios estructurales de lo que es el proceso civil y todas las reformas que se están planteando. Es decir, los lugares comunes, la técnica, vamos a decir, la técnica de lograr justicia mediante el proceso civil. Las reformas del proceso civil versan sobre el juicio contradictorio, cuyas características inamovibles son que es un litigio, es decir, un pleito en tribunales, perdón. Luego que hay vencedores y vencidos en ese pleito, o vencimiento recíproco, es decir, que los dos vencieron al otro. Y en determinar quién tiene la razón. Vamos a ver que vamos a ir pensando que si eliminamos todas esas cosas, ¿qué pasaría? La mediación u otro sistema similar, es decir, los medios pacíficos, es alternativo, es decir, que no es lo principal, sino que es alternativo. Para casos pequeños, small claims, pequeñas causas, como dice la ley brasileña, de poca importancia, útiles para casos no complejos. Hay quienes han pensado que es una justicia de segunda clase, dijo el doctor Fandiño. Ya va. Bueno, también las cortes de magistrados de Nuevo México y de Texas también son lower judges, ¿no? Entonces, sin embargo, el doctor José Pedro Silva dijo ayer que esas pequeñas causas son grandes causas, muy acertado, para los justiciables, porque afecta su cotidianidad. Nosotros las llamamos bombas de tiempos sociales. Es decir, hay un pequeño caso muy representativo en la cuadra donde yo vivo. Había un señor que todos los días salía a trotar en la mañana y todos los días salía un perro a ladrarle y no le permitía pues pasar de cierto sitio de otro vecino. Un buen día el señor se levanta, se viste para trotar, pero saca su revólver y se lo lleva. Llega, sale el perrito, ¡guau! ¡Pam! Y le mete un tiro y mata al perro. Sale de atrás el dueño del perro con otra pistola. Bueno, imagínense lo que ha podido pasar. Afortunadamente no pasó. Esas son las pequeñas causas. Es decir, que generan en un homicidio, generan en algo terrible. Todas o casi todas las propuestas de reforma apuntan a que es necesario una mayor cercanía entre el proceso y los justiciables. Lo han dicho prácticamente todos los ponentes. De incorporar a la sociedad civil, el doctor Eduardo Teiza y el doctor Santiago Pereira lo dijeron. Necesidad de introducir medios adecuados de resolución de conflictos. Felicito al doctor Arellano porque realmente el término es muy acertado, adecuados y no alternativos. Pero es difícil aparentemente. Nadie sabe cómo articular la mediación en el proceso, doctor Cristian Riego. Vamos a ver cómo se puede articular realmente, es decir, que la mediación no sea una cosa y, bueno, si no fue a mediación, entonces ahora va a juicio. Vamos a ver cómo se puede articular realmente una especie de juicio no litigioso y articulando principios utilizables pues, del proceso civil. Sin embargo, el doctor Volker Wiese dijo, a lo mejor desarrollando los medios no litigiosos de solución de conflictos, palabras más, palabras menos, podríamos algún día olvidarnos del proceso judicial. Me parece excelente la acotación. Vamos a ver cuando llegue ese día. Todos los procesos judiciales tienen como etapas, todos. Alegaciones, la demanda, contestación, perdón, defensas previas, dilatorias o perentorias o como se llamen, que son opcionales. Pruebas, un lapso de pruebas, informes de las partes, que son también opcionales. La sentencia de primera instancia, apelación y casación, que también en algunas oportunidades procede. Muy bien. Todo juicio es por etapas, secuencial.
Todas esas que mencionamos son por etapas, y esas etapas son preclusivas. Es decir, es como las esclusas del Canal de Panamá. Una vez que sube el barco ya no puede regresar. Entonces pasó a la siguiente esclusa. Una vez terminado una, no hay regreso. Es que podemos decir es el mito de Orfeo también, que no puede voltear para ver a la amada porque la mata. O el de Sodoma y Gomorra también, que si voltea se la convierte en sal. Es lamentable, pero es así. O sea, vivimos en mitos judiciales, aunque no le demos exactamente los mismos nombres. Aplica el procedimiento y reglas de competencia del tribunal preestablecidas según la cuantía, la materia o el territorio. No se permite entremezclar las cuantías con territorio distintos o distintas cuantías juntas, nada de eso. Da solución igual a casos diferentes, solo afines por ser de la misma materia. Es decir, que todo se mete dentro del tubo del proceso judicial, que no varía, no se adapta a las personas o a la identidad de las personas. Por eso titulamos esto un medio humanístico de hacer justicia, es decir, pensando en las personas. Los protagonistas estelares son el juez y los abogados, y el jurado o los escabinos cuando los hay, no las personas. Tratan sobre conductas jurídicas o antijurídicas, traducidas en normas que dicen exactamente lo que debe hacerse, normas procedimentales y procesales. Las personas no son Juan, Juana, Pedro, María, se llaman sujetos procesales. Es formalista porque señala las formas con que hay que revestir la actividad procesal. Regula estrictamente la conducta de los intervinientes, es decir, que no hay libertad. Sin embargo, hay un escrito por allí que tengo de Calamandrei, desarrollado por un intérprete, donde decía que Calamandrei es uno de los adalides del proceso judicial porque él pregona la libertad. Fíjense que hay como una contradicción, ¿verdad? Porque el proceso nos dice todo lo que tenemos que hacer. El juez no puede iniciar el proceso, el juez no puede promover pruebas, el juez puede decir que falta tal prueba. Se puede promover la prueba de email como si fuera documental, es decir, hay que buscarle la vuelta a todo porque hay que adaptarlo a esa prescripción estricta que nos da el Código Procesal. O que los informes de peritos no vinculan al juez, cosa que es un absurdo también, porque el juez no sabe realmente de cosas que los peritos sí saben porque son expertos en ciertas materias. Se le considera un servicio, lo dijo la doctora hace un momento, un servicio de justicia que presta el Estado como titular del ius puniendi o de la jurisdicción, jurisdictio, decir el derecho. Nosotros pensamos que no necesariamente tiene que ser un servicio. Cuando si la justicia la hace el propio pueblo, no sería ya un servicio o un autoservicio. Pudiéramos decir que el proceso es el Sancta Sanctorum, es decir, el lugar santísimo de la justicia, es decir, el método intocable, medio oficial para obtener justicia. Existe la incapacidad de imaginarnos otros escenarios de funcionamiento, dijo acertadamente el doctor Cristian Riego. Sin embargo, seguimos hablando de reforma procesal. Recordemos el Congreso de Derecho Procesal de Padua de los años 50, donde ya se hablaba de reforma procesal, es decir, hace 75 años, en el que participaron Calamandrei, Sata, Carneluti y otros, quien, por cierto, Carneluti tituló su conferencia en la muerte del proceso civil. Y el distinguido procesalista y traductor de los principales autores italianos Santiago Sentis Melendo dijo: hace falta un nuevo proceso. Las lacras que ofrece la justicia, no la de aquí ni la de allá, sino la de todos los países, no se curan con aspirinas ni con paños calientes. Muy jurídico, pero muy cierto. El problema de la lentitud de los procesos, ese es el artículo de donde está tomado eso. Termina ahí, ¿no? Un nuevo proceso. Ok, entonces vamos ahora con el PowerPoint. No, ese no es mío. Ese.
¿Lo puedo ir pasando? ¿Aquí? Muy bien, entonces estamos tomando como parámetro la justicia, las experiencias de la justicia de paz en Venezuela, pero no justicia de paz a secas, sino justicia de paz vecinal o comunitaria o comunal, como la querramos llamar, porque la justicia de paz que existe también en la ley y en todos los países del mundo, casi todos existe justicia de paz, es una justicia de mediación y más nada. Esta tiene otros elementos que la distinguen o que la separan, ¿no? No buscamos el derecho porque no se manejan normas jurídicas, sino justicia, como sentimiento natural que todos somos capaces de percibir. Y la paz, elemento esencial para que haya justicia en la comunidad. Los tribunales de paz se diferencian de los tribunales ordinarios en que en esto se va a litigar, de latín litigium, que quiere decir pleito, altercado. Inclusive hasta la Fiscalía ejerce la vindicta pública, que quiere decir la venganza pública. Es decir, que hay una mentalidad litigiosa de la que no nos hemos zafado, aparentemente en la justicia ordinaria llamada, ¿no? En ellos no se logra la paz, en los tribunales ordinarios, pues se declaran vencedores y vencidos, y los vencidos salen muy bravos. Y en la justicia de paz buscamos solo vencedores. Se declaran ganadores, principio de ganar, ganar, y solo eso es posible con decisiones de paz, aceptadas por ambas partes. Se fundamenta en el principio constitucional que la justicia emana del pueblo, que queremos extenderlo también a la justicia, que la justicia la haga el pueblo. Veamos entonces el enfoque de la justicia de paz, que es comunitario y horizontal, con otras connotaciones también, consultivo también. Los vecinos en asamblea definen el perfil de quienes van a ser sus jueces y postulan por su trayectoria como trabajadores comunitarios. Eso ocurre en muchos sistemas de justicia de paz, esto no es novedoso. Son los verdaderos jueces naturales. Eligen varios jueces quienes actúan colaborativamente. Esto ya es un elemento distintivo, ¿no? Son dinámicos y esto surgió espontáneamente. Les puedo decir que todas estas características fueron desarrollándose quizás hasta por timidez por parte nuestra, por desconocimiento de lo que era la justicia de paz, porque en Venezuela, a diferencia de otros países, no tuvo continuidad la justicia de paz. Fue propuesta por el libertador Simón Bolívar en un proyecto en la Constitución de 1819, luego entró en vigencia en 1830 la segunda Constitución, la tercera Constitución, perdón, y luego duró solamente hasta la Guerra Federal, que fue hacia 1864-65 cuando terminó. Y como habitualmente ocurre, los ganadores entonces quieren eliminar todo lo que hizo los anteriores, todo lo que hicieron los anteriores, y por supuesto acabaron también con la justicia de paz. Son dinámicos los jueces de paz comunales, son dinámicos, van y abordan el problema para afrontarlo, no esperan que alguien vaya a denunciar. Es decir, que el juez sí puede iniciar los procedimientos. Trabajan tanto conflictos interpersonales como problemas comunitarios. Son multifuncionales, es decir, que no se limitan solamente a la parte de resolver conflictos, sino también son defensores de derechos humanos, intermediadores con las autoridades, educadores, desarrollan planes de seguridad. No es los jueces de paz, son los jueces de paz con la comunidad. Veamos en qué consiste el juicio de paz. Es una asamblea ciudadana para dirimir participativa y conciliatoriamente los conflictos que aquejan a la comunidad. Tratan en una sesión todos los aspectos del problema que afectan en ese momento a los vecinos, sin distinción de cuantías, materias, etc. El procedimiento se crea de acuerdo a la dinámica del caso, sin formalidades. Como nosotros no sabíamos lo que era realmente, cómo iba a funcionar la justicia de paz, muchas veces, es decir, pusimos en práctica algo que tampoco conocíamos metodológicamente, que se llama la participación observante. Es decir, que simplemente éramos participantes y observábamos,
sin imponer nada, porque realmente no sabíamos en un principio cómo iba a ser las cosas. Entonces le preguntábamos a las personas, ¿cómo creen ustedes que se puede hacer? ¿Qué te parece hacer esto así o así? Y entonces así poco a poco fue surgiendo una cantidad de, vamos a decir, una metodología que le hemos intentado sistematizarla en los trabajos de ascenso de la universidad y todo eso que llaman 5. Entonces se establecen 4 fases que surgieron también por haber cometido errores. Es decir, la fase preventiva, que es la parte de la educación de la comunidad para la convivencia, para la justicia, para la paz. Luego, el juicio de paz propiamente dicho, que es cuando se reúne toda la comunidad, que es la etapa de abordaje del problema, en la que intervienen los amigos, la familia, todos, es decir, es al revés de la justicia ordinaria, en que el juez tiene que ser distante y no conocer a las partes, porque si lo conoce lo recusan. En cambio, en esto el juez tiene que ser realmente conocido, amigo, porque es el que va a arreglar los problemas, y lo va a arreglar como un buen vecino, en otras palabras. Entonces también surgen espontáneamente expertos, personas que aconsejan, saberes populares también, pero también técnicos, educadores o técnicos peritos, por ejemplo, en los sitios agropecuarios han intervenido espontáneamente peritos agrónomos que se han prestado pues, para facilitar conocimientos. Y es decir, que todo esto es a través de la persuasión. La persuasión es la herramienta fundamental. Las propias partes nombran una junta conciliadora. Esto surgió también espontáneamente en el Tribunal de Manicomio. Vamos a ver, ahora si nos da tiempo, por lo menos 5 minutos de un video donde realmente ese tribunal en 1992, que fue fundado el 6 de noviembre del 92, es el que tuvo mayor duración, que tuvo, vamos a decir, que atendió mayor cantidad de casos y que fue realmente muy eficiente, y allí aprendimos muchísimo también. El video que tenemos es justamente de allí, de Manicomio. Entonces, esta junta conciliadora son vecinos espontáneos también que el otro día surgió, inclusive, de nuevo en la Universidad Central, perdón, en la Escuela de la Magistratura, donde yo estoy coordinando el programa de jueces de paz comunales del Tribunal Supremo, una señora que dijo, yo ese problema lo puedo arreglar, yo le dijo el juez de paz, porque yo soy amiga de ellos, de los dos. Sin embargo, sorprendentemente, bueno, no me sorprende, sino que el juez de paz dijo, no, entonces yo no puedo ceder mi autoridad. Eso es un disparate completo. ¿Entiende? ¿Por qué? Porque realmente el mejor vecino es el que puede hacer realmente arreglar a las partes, porque lo que se está buscando es la convivencia. El acta de convivencia, vamos a decir, es la culminación, o por lo menos parcial o total, de los acuerdos a que se ha llegado. Hay un elemento muy importante que es la presión de la comunidad. Eso es sumamente importante porque es una presión positiva de amigos, de vecinos que quieren buscar la convivencia pacífica. Por eso es importante también la prevención. Y muy importante, quizás lo más importante de todo, es el seguimiento. El seguimiento también lo aprendimos por haber fallado. Al principio no teníamos idea de que iba a haber un seguimiento. Y entonces el primer caso que trabajó el Tribunal de Paz de Manicomio fue el de una licorería, donde la gente destapaba las botellas, se tomaba la cerveza allí y servía pues de urinario público, hay que decirlo porque es así. Entonces los vecinos estaban muy molestos y el Tribunal de Paz abordó eso y bajó al sitio, que queda como a 2 cuadras, con unos 20 vecinos, en una forma totalmente pacífica. Entonces, cuando entramos allí, yo estuve, vamos a decir, yo nunca he participado como actor, porque me parece irrespetuoso, yo no soy de esa comunidad, yo vivo en otra, entonces eso es un problema comunitario. Y cuando entramos allí pensábamos o que nos iban a caer a palos, o que nos iban a insultar, o que algo iba a pasar. Pues fue todo lo contrario y eso sirvió realmente como regla. Es decir, un silencio total, un respeto absoluto. ¿Por qué? Porque fueron en un talante vecinal.
y aparte de eso son vecinos conocidos. Los 3 jueces de paz que estaban en ese momento, que fueron electos, habían nacido allí prácticamente. Había uno que tenía 50 años y 50 años nacido viviendo en esa zona. La profesora Morillo también tenía ya como 20 años viviendo allí, es decir, que eran vecinos muy conocidos. Entonces había un respeto, autoridad moral. Ese es otro de los aspectos que le falta a muchos jueces, porque el juez natural no es el juez, exactamente el juez que la naturaleza de sus relaciones vecinales le da, sino el juez legal, el juez nombrado de acuerdo a un sistema legal. Es decir, eso es una deformación a mi manera de ver de lo que es el juez natural. Entonces, se llegó a un acuerdo, lo firmaron, perfecto, pero al cabo de 2 o 3 meses no se estableció un plan de seguimiento. Entonces, al cabo de 2 o 3 meses, recayó la cosa y volvió otra vez a suceder. Entonces, bueno, ese es otro aprendizaje también con la práctica, que hay que hacer un plan de seguimiento. Seguimiento a cargo también de los vecinos, de una comisión de vecinos, siempre personas cercanas, aceptadas por las partes si es que hay un litigio, aceptadas por ambos. Propuestas para extender la justicia de paz comunal o la experiencia de justicia de paz comunal al proceso civil. Dictar una ley sencilla, comprensible. Si queremos acercar al ciudadano, tenemos que darle una ley que la entienda el ciudadano. Por el camino que vamos, ninguno de los proyectos, ni el venezolano actual del Código de Procedimiento Civil, ni creo que todos los que ustedes han mencionado, lo entiende un ciudadano común, es decir, un lenguaje totalmente técnico. Aplicable fácilmente por hombres y mujeres y adolescentes de las comunidades y escuelas. Entonces, sin formalismo, sin términos jurídicos incomprensibles, sin lapsos ni actos procesales rituales, porque hemos logrado esa misma certeza, que es lo que tanto tememos los abogados, ¿verdad? Que se va a violar la certeza, no vamos a obtener certeza jurídica, como si fuera, vamos a decir, algo que tiene que ser un ritual, cuando la certeza es simplemente lograr el objetivo que se propone. Y en todos los casos trabajados en estos 27 años, puedo decir que se ha logrado, es decir, se ha llegado al fin buscado, de una manera espontánea, como una conversación. Le quiero poner un caso muy sencillito, un caso judicial que yo practico habitualmente porque soy asesor de la Fundación Alzheimer. Entonces nosotros tenemos el procedimiento justamente para inhabilitar o interdictar a la persona, es a través del juicio de interdicción. No es un juicio propiamente dicho, sino que es en favor de la persona. Ese juicio o ese procedimiento de interdicción, por llamarlo así, tiene varias etapas. Es decir, primero hay que llevar unos testigos, me imagino que en todos los países es igual, ¿verdad? Hay que llevar unos testigos, amigos, deben ser amigos, deben ser familiares que den fe de que la persona está afectada mentalmente. Hay que llevar a un perito, es decir, un médico forense, un psiquiatra forense para que examine a la persona y también confirme lo que dijo ya el psiquiatra tratante, vamos a decir. Luego el juez, hay que llevar también al entredicho presunto, para que el juez lo interrogue y el juez se perciba a través de esa inmediación tan importante en el juicio, en todo juicio, en el estado en que está la persona. Y luego, entonces, la sentencia. Bueno, eso normalmente, con mucho optimismo, dura 1 año y medio. Yo creo que ustedes estarán de acuerdo en eso porque hemos hablado, no sé cuál de los doctores habló de los 480 días que dura habitualmente el juicio. En Venezuela dura quizás el doble o el triple, pero bueno, vamos a decir que dura 1 año y medio. Muchos casos ha llegado a 2 años y los clientes se me han ido y yo soy el culpable, porque no logré el objetivo. Bueno, eso en una conversación con presentes el entredicho, los familiares, el médico forense y todo eso, cada quien da su relato en el momento, de viva voz, estamos hablando de oralidad también, de viva voz, el juez se
él interroga, habla con el señor o con la señora, se da cuenta también el estado mental en que está y ya, simplemente decreta la interdicción en 2 horas. Entonces, de 2 horas, eso es un solo ejemplo. Lástima que no vamos a poder, no les voy a poder mostrar el proyecto realmente, pero de simplificación de los juicios, que es una cosa pasmosa lo que ocurre con la burocracia judicial. Y no solamente allá en Venezuela, sino, como dice Sentisme Lento, las lacras de la justicia de aquí y de allá, que no es de un solo, es decir, la burocracia. Bueno, horizontal, sin distancia entre juzgador y juzgado, sería la propuesta de esa ley, sin la rigidez de las audiencias, y basada sobre todo en procedimientos casuísticos, que esa es la gran diferencia. Es decir, que cada procedimiento se adapta al caso, y no es un procedimiento único para distintos casos, como ocurre normalmente en el juicio ordinario. Vamos a pasar. No busca determinar quién tiene la razón, ese es otro de los puntos. Es decir, no importa realmente si hay culpables o inocentes, lo que se busca es la convivencia. Entonces es buscar soluciones al problema, sin importar quién tiene la razón, ni decretar ganadores o perdedores, todos deben ganar. La convivencia es la mejor ganancia. Sin tutelaje externo, con la Contraloría Social de cada comunidad con sentido educativo, cívico, democrático. No olvidemos que estamos tratando de construir un paradigma abierto. Eso lo hemos llamado así, paradigma abierto, porque es un paradigma flexible, no es el paradigma rígido de cada sistema, como el sistema judicial. Una transformación completa basada en la democracia directa, humanística y participativa. Recordemos lo que dijo el gran poeta venezolano Aquiles Nazoa: confiar en los poderes creadores del pueblo. Hay una profesora que fue mi jurado en uno de los ascensos y parece que ella detestaba todo lo que tiene que ver con comunidades y vecinos y todo eso. Entonces, y esa glorificación de los vecinos, esa glorificación del pueblo, ¿por qué? Y realmente hemos descubierto todo esto es a través de la gente sencilla, de la gente no profesional. Porque la gente sabe, es decir, es lo que Sócrates descubrió hace 2000 años, 2500 años, que es la mayéutica. Es decir, el conocimiento está dentro de cada uno de nosotros, el conocimiento universal, y lo que tenemos que hacer es sacarlo. Es decir, el trabajo del partero, quiere decir la mayéutica. Y tener como meta el principio que el sabio jurista Eduardo Couture un día nos dijo a los abogados: tu deber es luchar por el derecho. Pero si el día que encuentres en conflicto el derecho con la justicia, lucha por la justicia. No sé si quieren que les ponga el pequeño video ese para señalar cómo fue la primera vez que surgió este juicio popular, que fue también por puro accidente. ¿Lo puedes poner un momentico? Es que estamos pasados de tiempo. ¿Mm? Estamos pasados de tiempo. Ya me pasé de tiempo. Bueno, será entonces otro año. Están invitados todos a Venezuela, si es que se atreven. Y bueno, les digo simplemente que fue puro accidente. Fueron unos muchachos de estudiantes de policía que estaban haciendo su tesis sobre la justicia de paz, porque les interesó el tema, les gustó el tema. Y entonces se acercaron al Tribunal de Paz y hablaron con la profesora Morillo, y ellos querían ver cómo era el trabajo de la justicia de paz. Me llamaron y fuimos, es decir, hicimos la convocatoria, porque el vocabulario también debe ser muy delicado, ¿no? Es decir, no hablar de acusados ni acusadores ni nada de eso. Y entonces, por supuesto que las personas no fueron a esas convocatorias, nunca van. Entonces el juez de paz tiene que ir, y eso fue lo que hicimos justamente, y afortunadamente teníamos la cámara de video y un megáfono. Entonces fuimos allí, que es un callejón peatonal, que es la zona esta que les estoy diciendo, y entonces ellos, los jueces de paz, que eran vecinos, conocidos de todos, los llamaron por su nombre a las personas para que bajaran, y se abrió un debate de gran respeto con la autoridad moral de estos jueces de paz, conocidos y respetados por la comunidad, y se llegó a un acuerdo extraordinario.
¿Por qué? Porque habían unas personas que jugaban dominó en el medio de la calle y allá se juega dominó dándole durísimo a las piedras. No sé si ustedes conocen la mecánica. Y luego también otro señor vendía cerveza y él alegó que, bueno, que él vendía cerveza allí porque los vecinos lo autorizaron, porque subir a 2 cuadras a la licorería era muy peligroso y los podían asaltar. Entonces él le hacía un favor a los vecinos vendiendo cerveza allí. Bueno, ese fue más o menos eso surgió en el año 96. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Oscar. Vamos a continuar con la presentación de Lucía Fernández de Uruguay. Buen día para todos. Bueno, como uruguaya me enorgullece empezar a hablar luego de la cita de Couture. Agradezco la oportunidad que me ha brindado el CEJA y todo su equipo y también, lógicamente, agradezco el trato que me brindaron en todos estos días. Y pido disculpas si reitero algunos de los conceptos ya vertidos por los prestigiosos profesores uruguayos que me precedieron. El trabajo propuesto tiene que ver con un análisis que va de lo más general hacia lo más particular. En este sentido, ustedes saben que Uruguay hace ya unos cuantos años que reformó, digamos, su Código General del Proceso y que ha continuado con una serie de modificaciones que hacen que ya tengamos una relativamente larga historia en esto que es la reforma del proceso civil. Y ahí ponemos un especial énfasis, yendo ya a lo más particular, en lo que son las ventajas de los procesos sumarios. He tenido la oportunidad, desde el Congreso Iberoamericano de Derecho Procesal pasado, de estar estudiando la eficiente implementación que han tenido los procesos monitorios en nuestro país. Lógicamente que manejando como estructura general o como género los procesos sumarios y en especial los procesos monitorios. Y hacemos un punto de atención muy breve, una mirada sobre los procesos de pequeñas causas originadas en relaciones de consumo. Es muy importante tener en todo este tipo de intervenciones una base conceptual sólida, por eso creemos fervientemente en la importancia del marco metodológico que se le da al abordaje de este tipo de cuestionamientos. Si bien es cierto que ya es abundante la doctrina que ha ahondado en estos temas, humildemente creo que con cierta investigación uno siempre puede aportar su granito de arena en lo que tiene que ver con esta temática. Y por eso me voy a permitir brevemente ahondar en algunos conceptos que coadyuvan a la comprensión del tema en su conjunto. En ese sentido, recordando las palabras del sociólogo francés Pierre Bourdieu, creo que el punto de vista crea el objeto. Y con ello quiero significar la importancia en utilizar determinada metodología de trabajo. En este sentido, opté por una cuestión metodológica de realizar un marco teórico siguiendo los pasos de nuestro jurista uruguayo Dante Barrios de Angelis cuando estudió y desarrolló un método al que rotuló con el nombre de genético funcional y sistemático. En este sentido, este método genético funcional mira a los fenómenos no como cosas dadas, sino como cosas que se están haciendo, poniendo un punto especial de atención sobre su génesis, es decir, de dónde vienen los fenómenos, y un punto especial sobre el fin de los fenómenos, es decir, el porqué o el para qué de tal o cual cosa. Y en este sentido, el autor propone que parece ser que todas o casi todas las categorías jurídicas constituyen una emanación, sea en forma directa o indirecta, del objeto jurídico. Cuando se refiere al punto de vista funcional, se pretende analizar determinado fenómeno en cuanto a función, tomando como punto de partida que los fenómenos no están dirigidos en sí mismos con un agotamiento en sí mismos, sino que están dirigidos a participar de una acción dirigida, valga la redundancia, hacia un fin. Y a su vez, los resultados de este método genético funcional y sistemático justamente se los enmarca dentro de lo que tiene que ver con el calificativo de sistemático, porque deben insertarse en un sistema común, analizándolos en el contorno del cual son parte.
creemos firmemente que el futuro de la ciencia procesal conlleva en sí mismo la carga de comprometernos a evaluar y a trabajar con esos vínculos que nos da lo que es el derecho material y el proceso en sí mismo como derecho instrumental. Y por eso es que, utilizando esta metodología de trabajo presentada, es que también logramos un involucramiento tal que permita demostrar cómo se ha dado en la práctica la vinculación entre el proceso civil y la organización judicial y su funcionamiento a la vez, confirmando la idea básica de que las formas de tutela reciben el pleno significado y se efectivizan con el ejercicio pleno del poder jurisdiccional. Y por eso es la insistencia en esta metodología de trabajo. Cuando insistimos en eso, en cuáles son las bases metodológicas para analizar este tipo de fenómenos de cambios, también nos viene a la mente razonar cuál es el sentido etimológico de la palabra reformar, es decir, volver a darle forma a algo que ya preexiste, ¿verdad? Y por eso también la insistencia en la metodología de trabajo a manejar. El autor de referencia, cuando analiza, aplicando este método, analiza y realiza un cotejo de las estructuras básicas. En función de esto analiza el proceso ordinario en comparación con el proceso monitorio, y al analizar el proceso ordinario establece que, como toda estructura procesal, este va a estar determinado por un objeto que en principio es indeterminado. Ese objeto que en principio es indeterminado es, en principio, a su vez, equivalente a cero en materia de evidencia. Por tanto, el legislador opta por otorgar o dotar a esa estructura de un máximo de estructura. En ese sentido, los sujetos adquieren la máxima garantía de igualdad y, a su vez, la eficacia máxima de la cosa juzgada en la decisión final del caso concreto. Y llega a un postulado de mucha trascendencia cualitativa cuando establece que todo objeto jurisdiccional tiene derecho en principio, salvo que el legislador disponga lo contrario, a ser dirimido con la máxima garantía. Y todas esas reglas del proceso ordinario estudiadas en relación al proceso monitorio, en ese ligamen de estructura, objeto y eficacia, determinan que los procesos de estructura sumaria y en particular los procesos monitorios presenten una abreviación del proceso que en ocasiones resulta de la mayor evidencia en el objeto, que lógicamente, como ustedes sabrán, en el caso del proceso monitorio se evidencia por una fehaciencia inicial de la pretensión del actor y que al mismo tiempo muchas veces está acompañada por la baja probabilidad de excepciones. Por lo tanto, opera una relación inversa, mayor evidencia, menor estructura. Y la otra causal que puede darse a la hora de manejar o a la hora de darse esta estructura es el carácter funcional de la urgencia, en algunas situaciones, o bien la necesidad de brevedad temporal en esta tarea de cambio jurídico que implica la actividad procesal. Si nosotros nos detenemos brevemente al proceso de reforma de la justicia civil en Uruguay, como todos saben, comenzó en el año 89 con la gran reforma del Código General del Proceso, que tomó como fuente de inspiración el Código Civil Modelo para Iberoamérica, y al mismo tiempo establecer que es un proceso que no se ha detenido, es un proceso de reforma que sigue en forma constante, por eso la insistencia en establecer que pretendemos mirar los fenómenos no como cosas dadas, sino como cosas que se están haciendo. Y al mismo tiempo creemos que es indudable que esa reforma tenga una perspectiva de un enfoque sistémico, complejo, integral, con perspectiva de política pública. Si nosotros ponemos un punto de atención especial ahora, ya yendo a lo más particular, en una mirada a la realidad práctica de Uruguay para tratar de cotejar todo el marco teórico que venimos de expresar, a nuestro entender la solución que se ha presentado en función de la implementación de los procesos monitorios ha sido muy exitosa. Para ello les quiero presentar un relevamiento estadístico que pertenece a los datos oficiales del Departamento de Estadísticas de la División de Planeamiento y Presupuesto del Poder Judicial uruguayo, que si bien ustedes me podrán objetar el tema de las fechas, es una de las críticas que realizo al finalizar el trabajo, que son datos que no están del todo actualizados, no contamos al día de hoy, 2015, con datos estadísticos que nos permitan cotejar cuál ha sido la evolución en este sentido, pero de todas formas muestra un relevamiento de cómo ha sido el comportamiento de los tribunales. Y en este sentido nosotros podemos encontrar que en juicios iniciados a partir de 2006 en materia civil, el 43,3%, lo ven ahí en el gráfico, el 43,3% de los casos iniciados en materia civil tramitaron a través de la estructura monitoria.
Luego de esos mismos casos, en una muestra aleatoria, se pudo obtener que el 93,5% de los casos presentados son juicios ejecutivos. Todo lo cual indica una celeridad procesal mediante la implementación de esta estructura monitoria, y a la vez podemos observar esta celeridad y la aplicación inmediata del principio de economía procesal en el promedio de duración de los juicios monitorios, que como pueden ver ahí en el gráfico es de 5,7 meses en su promedio, ¿verdad? Con lo cual se genera una reducción temporaria en la tramitación del proceso del 66,6%. Frente a estas estadísticas planteadas, se puede deducir que los juicios que tramitan por esta estructura monitoria bajo pretensiones de materia civil, a su vez, se ha mostrado un cotejo con determinado número de casos que permite establecer que en el 95,3% de los casos presentados no se opusieron excepciones, confirmando la fehaciencia inicial de la pretensión del actor y quedando confirmada la eficacia de este tipo de estructuras y con ello también la eficacia de la sentencia o del proveimiento inicial. La experiencia práctica entonces de los últimos 25 años en Uruguay se ha encontrado con una relativamente gran perfección en la estructura monitoria plasmada por nuestro ordenamiento jurídico. Sin perjuicio de ello, siempre hay cosas para mejorar, el sistema es perfectible y con ello encontramos, lo voy a delinear solamente por razones de tiempo, encontramos algunos aspectos que la doctrina ha podido relevar. Una es la admisibilidad por parte de los aplicadores del derecho de determinadas defensas o excepciones que no están admitidas a texto expreso por nuestro ordenamiento, lo cual es un peligro de dilatación en el fundamento que tiene el proceso monitorio. Hoy en día eso ha sido subsanado, si se quiere, por una modificación posterior al Código General del Proceso, que es la Ley 19.090, relativamente reciente en nuestro país. Al mismo tiempo, otra de las problemáticas es la posibilidad de los juicios ordinarios posteriores, lo cual también frustra, en cierto sentido, el fundamento de los procesos sumarios en pos de generar mayores garantías al justiciable. Y esto también, valga la redundancia, también se ve subsanado de alguna forma con la reforma de nuestro Código General del Proceso. En forma enunciativa, señalarles algunos aportes prácticos, ciertas experiencias legislativas nacionales que se han debatido en nuestro país en cuanto a cuáles serían las soluciones a este proceso de reforma que aún se mantiene en pie. Encontramos el largo debate que ya se ha mencionado de la teoría de las cargas probatorias dinámicas, la flexibilización de la regla de la triple identidad en la identificación de las pretensiones, el tema de la cosa juzgada eventual, la litispendencia eventual, la teoría de los actos propios, la flexibilización del principio de congruencia, el rol activo del juez como director del proceso y no como mero espectador, el deber de veracidad de las partes y sus abogados también, la buena fe y lealtad procesal, entre otros postulados. Asimismo, el tema de los derechos colectivos, los derechos individuales homogéneos. Hay una propuesta muy particular de un autor y juez uruguayo, que es el doctor Etlin, en cuanto pregona por un proceso laboral de urgencia dotado de estructura monitoria, que está realmente muy bien fundado, que todavía no se ha implementado, pero es una propuesta bastante significativa. La vieja discusión y la vieja implementación eficiente en Uruguay, creo yo, como dije, de los procesos sumarios, en especial de la estructura monitoria. Y las nuevas tecnologías que si bien en Uruguay no se han implementado del todo, sí es cierto que estamos, creo, a medio camino. Contamos con notificaciones electrónicas, seguimiento electrónico del expediente, lo cual también genera un cierto control del justiciable o del cliente que puede seguir por internet en qué está su causa, qué es lo que ha pasado, cuáles han sido los pronunciamientos, a dónde va el oficio y, en definitiva, todo lo que tiene que ver con su causa. En concreto, analizando en particular cuál ha sido... más allá de muchas mejoras que se pueden hacer a este sistema que, como les dije, es perfectible, hay algunas causas puntuales que se han establecido, como los manifiesto como ejemplo. Uno ha sido el tema de Pluna, no sé si conocen la problemática que se ha dado con esta aerolínea nacional, y se ha dado en este sentido una serie de reclamos por los viajeros, es decir, en definitiva consumidores, que han visto vulnerados sus derechos ante el quiebre de la aerolínea. Otro relevamiento
estadístico se puede dar en lo que tiene que ver con la telefonía móvil, con lo que los expertos han dado en llamar portabilidad numérica respecto de los teléfonos celulares, ha sido otro aspecto que ha generado bastante controversia. Y otro dato que no es menor, otro aspecto que no es menor en Uruguay, es el tema del derecho a elegir mutualista, el llamado corralito mutual dentro de los prestadores de salud, que también ha originado determinados conflictos en lo que tiene que ver con estos procesos mal o bien llamados de pequeñas causas. También tenemos la reclamación por vicios ocultos o la garantía ante las compras de bienes o servicios. Y yendo ya a lo más particular que presenté en este trabajo, encontramos una experiencia concreta que ya está siendo implementada en Uruguay, donde analizamos en forma extensa en la fase escritural de la ponencia cuáles han sido los aciertos y los fracasos de este tipo de procesos. Nos referimos básicamente al proceso de menor cuantía en materia de derechos del consumidor o de pequeñas causas originadas en relaciones de consumo. En este sentido, Uruguay cuenta con la Ley Nacional 18.507, de 26 de junio de 2009, que pregona un proceso sumario de menor cuantía para las causas originadas en relaciones de consumo. Es un proceso que está reservado para reclamaciones originadas en relaciones de consumo con dos requisitos de admisibilidad. Uno, que el monto reclamado por concepto de daños y perjuicios no supere las 100 UR, es decir, las unidades reajustables, que para que tengan una idea son aproximadamente $270. Y el otro requisito de admisibilidad es que no se verifique un año desde el acaecimiento del acto, hecho u omisión que motiva la acción. Es un proceso, como dijimos, sumario, de menor cuantía, que a su vez cuenta con el apoyo del área de defensa del consumidor y de la Liga Uruguaya de Defensa del Consumidor, que tiene como gran particularidad que no tiene como requisito obligatorio la asistencia letrada. Y en este sentido, la Liga de Defensa del Consumidor ha producido en primer lugar y ha distribuido determinados instructivos y modelos de escritos judiciales para aquellos justiciables que quieran ocurrir ante la justicia ordinaria para hacer valer sus derechos. Al mismo tiempo, decirles que es un proceso en el cual se efectiviza la oralidad y se aplica en forma bastante clara el principio de inmediación, y a su vez presenta la particularidad de que la audiencia tiene carácter público. ¿Cuáles han sido los aspectos a mejorar? Bueno, básicamente que si bien el área de defensa del consumidor cuenta con determinadas oficinas zonales, hay determinadas zonas rurales y pueblos pequeños que todavía no cuentan con oficinas donde el consumidor pueda ir a informarse, y a su vez eso ha generado un cierto desconocimiento de este tipo de accesos, lo cual debe ir acompañado, creo yo, por un diseño macro de política pública que permita efectivizar en la práctica el tan ansiado y el tan perseguido principio y concepto de debido proceso como corolario ineludible del acceso a la justicia y la tutela jurisdiccional efectiva. Para presentarles un resumen rápidamente de cuáles han sido las materias más atendidas en estas pequeñas causas, se encuentra el consumo de bienes y servicios, la vecindad, en lo que tiene que ver con daños a la propiedad mueble o inmueble causada por vecinos, ruidos u olores molestos, los accidentes de tránsito, daño material de vehículos y excepcionalmente el caso de daño a las personas, los reclamos de carácter comercial, y los menos frecuentes tienen que ver con aquellas materias en las cuales se entiende que son situaciones que no encartan o no encuadran demasiado en la dinámica de las pequeñas causas, como puede ser el daño moral sobre bienes o servicios, calumnias e injurias en relación a reparación patrimonial derivada de este tipo de situaciones, desalojos y asuntos no susceptibles de apreciación pecuniaria. En cuanto a la oficialidad que el legislador le da a este tipo de procesos, quien tiene la competencia es un juez de paz, que es el primer escalafón de ingreso al Poder Judicial en materia de jueces, y se va a establecer que se van a formular estas causas ante los jueces de paz de acuerdo a los criterios de asignación de competencia previstos en nuestro ordenamiento judicial. Y con esto, si bien no se cuenta con una especialización en la judicatura que va a atender estos casos, sí creo que por lo menos tiene cierta oficialidad por ser un funcionario del Poder Judicial
en contraposición con otros sistemas de derecho comparado que pregonan la asistencia de jueces legos, de, digamos, instancias administrativas y hasta de la participación de jurados populares. Al mismo tiempo, el tracto procesal que se le da a este proceso es bastante sencillo. Creo que por razones de tiempo no me voy a extender en eso, pero tiene, digamos que si bien no contamos, como dije al principio, con un rigor demasiado técnico en lo que tiene que ver con el registro estadístico de este tipo de causas, de todas formas, el área de defensa del consumidor ha establecido una serie de porcentajes donde se puede ver que el 40% de los casos cumplió con una instancia de resolución de conflictos alternativa y previa a la iniciación del proceso, como es la instancia de mediación administrativa ante esta área de defensa del consumidor. A su vez, existe un alto porcentaje de conciliaciones intraprocesales. La parte actora comparece siempre a la audiencia de precepto, lo cual si bien se ve opacado por un porcentaje alto de un 56% de incomparecencias de la parte demandada. Se ha obtenido una cifra promedio de duración de este tipo de procesos de relaciones de consumo en un total de 46 días corridos, desde la presentación de la demanda hasta la sentencia definitiva, y una duración máxima que no se ha extendido más allá de los 90 días. En el 64% de los casos se procedió a la realización de una audiencia única y solo en el 36% de estos se prorrogó la audiencia. Con lo cual, si bien, reitero, se puede puntualizar que esta estructura aún es perfectible como todo el resto de las estructuras del sistema, los datos presentados por el área de defensa del consumidor demuestran una cierta eficiencia en la implementación práctica de este tipo de procesos. Para compartir con ustedes como reflexiones finales, yo analizando un poco este tema encontraba cómo Calamandrei en su clásica obra sobre el tema era un poco reticente con respecto a la aplicación de los procesos monitorios, cuestionaba la eficiencia o la eficacia en la implementación. Y si bien lo mencionado, varios años después la experiencia práctica uruguaya ha demostrado más bien todo lo contrario, esa es mi humilde opinión, manifestándose un grado de evidencia, de eficacia y de evidencia alta en el desenvolvimiento de este tipo de procesos adoptados de estructuras sumarias y en particular lo que mencionaba propiamente la estructura monitoria. Y hemos encontrado que si bien nosotros tenemos limitaciones constitucionales en lo que tiene que ver con la formalidad de los juicios y con la estructura que se le da a los juicios, bien puede pensarse en un avance en la aplicación de esta estructura para futuras situaciones, con lo cual creo que queda de manifiesto que es conveniente utilizar las estructuras que ya tenemos, pregonando que sean menos las estructuras, pero más eficientes a la hora de hacer justicia y pregonar por ese acceso tan preciado que todos los justiciables se merecen y nos merecemos. Quedó claro en cuanto a las cifras estadísticas cuál ha sido la reducción temporaria en la aplicación de estos procesos sumarios. También quedó claro cómo se han subsanado determinados conflictos con la reforma de la ley 19.090, que reforma, como les dije, nuestro Código General del Proceso, que sin lugar a dudas ha implicado un avance en este devenir de nuestro país a nivel procesal. Como corolario, entonces, luego de haber realizado un aporte y un seguimiento de las distintas posiciones doctrinarias y luego de haber concluido en base a determinados porcentajes o estadísticas en relación a cuál ha sido el comportamiento de nuestros tribunales, creo que bien podríamos reflexionar acerca de la importancia del proceso como ese contexto donde el derecho se manifiesta con mayor evidencia. Esa instancia donde el juez tiene que trabajar en condiciones de incertidumbre, pero que va dirigida a eliminar la incertidumbre. Y a su vez ese contexto donde se debe tender a resolver la duda acerca de la verdad o falsedad de las hipótesis planteadas sobre los hechos. Por todo ello, considero humildemente satisfecho el objetivo planteado de avanzar hacia el redescubrimiento de los variados vínculos entre derecho material y proceso, ansiando, lógicamente, el muy buen futuro de la ciencia procesal. Muchas gracias. Muchas gracias, Lucía. Seguimos con la presentación de Laura Crocchia, de Argentina. ¿Sí quieres te quieres sentar acá? Sí.
Voy a ir cambiando y aquí está el tiempo por si acaso. Hola, buenas tardes a todos. Agradecerles al CEJA por esta oportunidad de mostrar la experiencia de Córdoba, Argentina, y a todos los participantes. En mi caso soy estadística, metodóloga, y me dedico a trabajar en un área de investigación del Poder Judicial de Córdoba, coordinando y desarrollando distintos tipos de investigaciones sobre temáticas jurídicas, pero con relevancia social. El trabajo que les voy a comentar se trata sobre el proceso de reforma del sistema de administración de causas, que se denomina SAC en Córdoba, de la justicia civil de la provincia de Córdoba en el periodo 2005-2015. Nosotros en el 2005 hicimos, digamos, con el aval del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, hicimos un sondeo de opinión, un trabajo de campo empírico elaborado con encuestas de opinión, tanto a los usuarios internos, que serían los magistrados, funcionarios y empleados del Poder Judicial, y a externos, que serían los abogados litigantes, en relación a una serie de cuestiones del funcionamiento del fuero civil. La idea de o los principales objetivos de este trabajo era conocer la opinión de usuarios internos y externos del sistema de administración de causas, describir las principales propuestas para mejorar el SAC, que era un sistema que recién en el 2005 se comenzaba a implementar. Este libro, que también lo voy a dejar a disposición del CEJA, es el tomo 1 de nuestras publicaciones de investigaciones, también se encuentra disponible en la página web del Poder Judicial de Córdoba. Este trabajo es amplio, no solamente se relaciona con el sistema de administración de causa, trabaja otras cuestiones como el modelo de oficina, los códigos de ética, los pasantes, todas cuestiones más bien de gestión del fuero civil de Córdoba. A los efectos del trabajo solamente vamos a desarrollar lo que se relaciona con el sistema de administración de causas. Los principales problemas que detectamos con esta muestra, una muestra estratificada y aleatoria, donde tuvimos en cuenta tanto la conformación de la oficina judicial para que estén escuchadas todas las voces en la misma proporción en la que trabajan actualmente, como también de los abogados litigantes, por medio de una encuesta de opinión que obviamente primero se hizo una prueba piloto y luego se aplicó el instrumento de relevamiento. En aquel momento los principales problemas que ellos detectaron eran que, bueno, la justicia funcionaba entre bien y irregular, en un porcentaje peor los litigantes y en un porcentaje mejor los usuarios internos, que los principales problemas señalaban que era el ingreso masivo de causas, el número de empleados insuficiente para dar trámite al despacho diario, y para los usuarios externos fueron que la cantidad de empleados es insuficiente, la burocracia, debido a discrepancias de criterios en cuestiones de tipo administrativas, el ingreso de causas y la lentitud en la resolución de los expedientes. Siempre se da esta distinta visión, ¿no?, del que trabaja adentro y del que litiga, digamos. Para la gente de adentro es más relacionado con el ingreso de causas, que hay poco personal, y la gente de afuera lo ve más de una cuestión de cantidad de empleados insuficiente, pero también lo que es la burocracia y la lentitud. En aquel momento consideraban que había empeorado alrededor de un 40% el fuero civil, estamos hablando del 2005, como les decía, y un pequeño porcentaje opinaba que había mejorado. Fuimos a indagar dentro de este porcentaje qué eran los aspectos que ellos consideraban fuertes o que habían impulsado mejoras, y uno de aquellos aspectos importantes era el SAC, es decir, la implementación de un sistema, digamos, informático para la administración de causas que antes no existía. Luego, en cuanto al SAC, las ventajas y beneficios de su implementación, ellos mencionaron distintas sugerencias de modificaciones a realizar. Es decir, ya habían empezado a trabajar con el SAC, lo estaban conociendo, entonces, bueno, a partir de su implementación, ¿qué cuestiones pensaban que había que modificar?
Ambos tipos de usuarios estaban muy de acuerdo con la creación, estaban de acuerdo con que había agilizado y mejorado la calidad de trabajo, la distribución de expedientes, porque las distribuciones a partir de este momento eran por sorteos, mientras que antes no, mejoró la gestión de trabajo, pero en aquel momento decían que todavía no podían visualizar al 100% las mejoras. Y que, bueno, también por esta cuestión del sorteo evitaba situaciones de conveniencia que antes existían, donde era por turnos, entonces el abogado sabía dónde podía ingresar su expediente y qué tribunal le iba a tocar. Esto, bueno, con el sistema de causas se elimina totalmente. Además, estaban muy de acuerdo con que era muy necesario, y este es un aspecto muy importante, lo que es la estandarización de los decretos, oficios y comunicaciones a través del SAC. ¿Por qué? Porque ellos mencionaban de que, de acuerdo al tribunal, eran los requisitos que mencionaban el sello arriba, la firma abajo, el escrito acá, el escrito allá, cosas que hoy en día realmente quitan tiempo y es lo mejor ponerse todos de acuerdo en un modelo general para poder avanzar y achicar tiempos. Después que el SAC informe, una de las propuestas era que informara en qué etapa del procedimiento civil se encontraba el expediente. Esto unido a al ingreso online de los abogados litigantes de su estudio. Es decir, uno de los problemas que mencionábamos era la cantidad de gente que iba a las barandillas para consultar el expediente. Esto con estas propuestas de que el abogado pudiera ver el expediente desde su estudio jurídico iba a resultar en una mejora para evitar la cantidad de gente que iba a tribunales. Y también la instalación de terminales en diferentes partes de tribunales, porque la gente, los abogados de mediana para, digamos, 50 para arriba, eran medios reticentes, eso les gustaba ir a tribunales, entonces, bueno, si había mucha gente, también darles la oportunidad de contar con una terminal para la misma información que le podía dar el empleado, la pudieran ver en la terminal digital. Y que con estas implementaciones la idea era disminuir la cantidad de gente en las barandillas de tribunales, porque la verdad que en Córdoba Capital hay colas y colas en cada uno de los tribunales. Bueno, con este sondeo de opinión, con este relevamiento que se realizó, obviamente el Tribunal Superior de Justicia se puso a pensar en normativas acordadas, resoluciones para mejorar estas cuestiones. Entonces se formó un comité de usuarios del SAC Civil formado por abogados, jueces, con la coordinación de gente de informática. A partir de allí, desde el 2005 para adelante, al 2015, digamos, se dictaron una serie de normativas. Una de ellas, una acordada, que aprobó un convenio de adhesión colaborativa con el Colegio de Abogados con un programa de acceso de servicios de justicia para abogados, mediante la adjudicación de claves y usuarios para que ellos puedan acceder al sistema de causas desde su estudio jurídico. También otra acordada resolvió que las notificaciones de decretos y resoluciones iban a ser en forma digital, mediante la cédula de notificación digital en el domicilio electrónico constituido mediante el nombre de usuario y contraseña que posee el abogado. Esto también mejoró muchísimo el tema de la gestión y la comunicación de las distintas resoluciones. Por otra parte, un acuerdo muy importante del año 2012 instauró la consulta online para los abogados, se proporcionó a cada abogado un nombre de usuario y clave para acceder a los servicios judiciales. El abogado y asesor letrado, que son los defensores en Córdoba, podían consultar vía internet las radiografías de los expedientes con los decretos, préstamos, devoluciones y también lo que fue la unificación de los formatos de los autos y sentencias. Se elaboró en formatos estandarizados para todo el fuero civil. Ahora, bueno, por último, ¿cuáles han sido empíricamente los beneficios de la implementación? Es decir, se hizo un sondeo, se estudiaron cuáles eran los problemas, se dictaron resoluciones para tratar de solucionar esos problemas, si bien todavía se tiene que seguir trabajando, pero ¿cuáles han sido hoy por hoy los beneficios que se pueden comentar? Por un lado, la incorporación de uso de nuevas tecnologías
logra una gestión más adecuada judicial, reducir costos y tiempos, optimizar la utilización del sistema de administración de causas, que ya existía en ese momento, pero se lo fue mejorando, implementando una nueva forma complementaria a las existentes de los actos de comunicación procesal, sin pérdida de seguridad para los mismos, porque esto es una cuestión también el tema de la seguridad de quienes accedían a esa información. Algo no menor y de gran impacto ecológico es contribuir con el proceso de despapelización. Ya hay, digamos, normas internacionales que hablan sobre las cuestiones ecológicas, la reducción de papel en los despachos judiciales, la confección de cédulas. En el año 2011 ascendía a 6.000 resmas de papel, que representan 15.000 kilogramos de papel, 250 árboles y 1,5 millones de litros de agua. Bueno, sin mencionar los costos de impresión o toner, que no son menores. Y a partir de la consulta online de los expedientes, los abogados no tienen que asistir con tanta frecuencia a tribunales. De esta manera, los empleados pueden destinar mayor tiempo al estudio de causas que antes destinaban a la atención de los letrados. Y de esta forma, también uno de los grandes pedidos era que decían que era insuficiente la cantidad de empleados para atender las causas. De esta forma, se los libera a ellos para que puedan dedicar tiempo a estudiar el expediente. Esto es todo, bueno, las referencias o bibliografías. Y bueno, por último, comentarles, también dejo a disposición del CEJA las investigaciones que nosotros desarrollamos en distintas temáticas como jurados populares, violencia de género, violencia doméstica, bueno, todo, digamos, desde un punto de vista empírico, con la idea de hacer trabajos de campo y que el órgano decisor, que es el Tribunal Superior de Justicia, pueda tomar decisiones por medio de sus resoluciones o acordadas para mejorar el servicio de justicia. Muchas gracias.